Atención, emisoras que conforman la red panamericana en Bolivia y el exterior del país. En unos instantes, el Departamento de Noticias de Panamericana presentará su informativo central. La señal irá por el circuito integral vía satélite, por el sistema virtual en Real Audio y por la emisión tradicional de amplitud modulada, frecuencia modulada y onda corta. Las estaciones afiliadas pueden establecer contacto. Bolivia, escucha el llamado del mar. El mar, Océano Pacífico, Antofagasta, el litoral boliviano. Volveremos a los puertos del progreso. A partir de este instante, la radio es noticia. Presentamos a usted el informe central acerca del acontecer nacional y mundial. Aquí comienza. El Panamericano. Amigos oyentes, buenos días. Gentiles oyentes en Bolivia, buenos días. Lamentan el fallecimiento del presidente de CONCIPO, Juan Carlos Manuel. De acuerdo a la información, Juan Carlos Manuel Hualpa, presidente del Comité Cívico Potosinista que se encontraba en la clandestinidad desde fines del año 2021, falleció a consecuencia de una enfermedad de base este fin de semana. La noticia generó consternación y reflexiones por parte del movimiento cívico a nivel nacional. Por ejemplo, el secretario de Comunicación de CONCIPO, crisólogo alemán, amplió información sobre los actos que se preparan en memoria del líder fallecido y el impacto del deceso. No hemos conocido el dirigente, expresidente Juan Carlos Manuel, está siendo velado en un velatorio existente cerca a la Normal, en la zona cementerio, en la zona de San Roque. El dirigente, expresidente Juan Carlos Manuel está siendo velado en un velatorio existente cerca a la Normal, en la zona cementerio, en la zona de San Roque. Mañana va a también ser trasladado al Salón Tunupa de CONCIPO, que está en el centro de la ciudad. Bueno, realmente ha sido una sorpresa, una muerte que ha sorprendido a toda la población. Hay mucha bronca, diríamos, pesar porque la muerte de este presidente que ha sido, imagínense que ha muerto en la clandestinidad. La persecución política es tan sañuda y tan grave en nuestro país que lamentablemente ha sucedido esto en estas circunstancias tan penosas en la clandestinidad. El dirigente describió el panorama de molestia social en Potosí, particularmente porque muchos atribuyen las dramáticas circunstancias que impidieron un tratamiento médico adecuado y el monitoreo correspondiente a una campaña de persecución política del gobierno del MAS. Este gobierno del MAS ha sido verdaderamente un gobierno de traición y entreguista de nuestros recursos naturales. Estamos en una situación donde los potosinos están haciendo fuerza, conciencia, para iniciar una lucha para que el litio ya no sea subastado ni entregado por unos centavos a las empresas transnacionales.
Yo creo que se va a hacer un análisis muy profundo. Evidentemente hay necesidad, yo creo, de fortalecer la institución, ya que varios de los que estaban a cargo, como el presidente, el vicepresidente, viven en la clandestinidad. Entonces, yo creo que va a ser un análisis de un consejo consultivo y de los delegados de la institución que evaluarán seguramente en su momento esta situación. De su lado, la presidenta de esta entidad en el departamento de Oruro, el Comité Cívico, Rosario Sandalio, sumó un mensaje de condolencia a tiempo de destacar el legado del líder potosino Juan Carlos Manuel. En estas circunstancias tan ingratas que envuelven al movimiento cívico y más que todo al Comité Cívico Potosinista, parte del Bloque Cívico del Sur, de donde también nosotros somos. Lamentablemente ha sido el deceso de nuestro querido amigo Juan Carlos Manuel en las condiciones más inconvenientes, despreciables para nosotros como personas democráticas, cívicas y libertarias. Ha fallecido en la clandestinidad con persecución política. Es lamentable todo esto. Nosotros elevamos las condolencias a su familia, nos solidarizamos con el dolor que están sufriendo en este momento. Él fue un gran amigo, un líder indiscutiblemente potosino que luchó con el único motivo de mejores situaciones para su departamento, de buscar realmente más ingresos y recursos por parte de la explotación del litio, de defender ese cerro rico, de tanta problemática en la que nos ha unido un movimiento cívico del sur. En el final de su intervención, la representante regional revalorizó la influencia del expresidente de Concipo y su lucha por la libertad y la democracia, al margen de expresar repudio a la persecución política de la que fue víctima, dice, por medio de un sistema judicial servil al poder partidario. El proceso que le han implantado era por la quema del Tribunal Electoral de Potosí, ¿no? Tenemos conocimiento que era una causa que no tenía ni pies ni cabeza. Desgraciadamente, creo que el gobierno ha visto en nuestro compañero cívico un liderazgo no solamente regional, también nacional, para poder encarnar esa punta de lanza que necesitamos los bolivianos y poder realmente ejercer una lucha organizada a través de las regiones y más que todo del lado occidental, lo que ha hecho posible que el gobierno vaya a ejercer estas medidas de presión y esta persecución encarnizada contra líderes cívicos, ¿no? Y representada en su persona. A raíz de todo esto buscan estas causas que no tienen, como hemos mencionado, que no siguen el proceso correspondiente y que no tienen pies ni cabeza según la normativa legal vigente. Es todo esto que ha ocasionado que nuestro amigo vaya a ser perseguido por causas que no merecen, no están contempladas en la norma. Faltan ahora 21 minutos para las 8 de la mañana. Investigan a las visitas de Camacho y piden indagar 2 versiones de espionaje. El hallazgo de una cámara espía en la celda del gobernador Luis Fernando Camacho sigue siendo una incógnita. Por un lado, el director del penal de Chonchocoro, Franz Laura, alista un informe y encara una investigación administrativa de las visitas registradas en el recinto penitenciario y en el área médica donde se encuentra la autoridad departamental. Por otro lado, el director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, sospecha que la cámara ingresó y salió de forma irregular por omisiones en los controles de la entrada y por la prioridad que se le habría dado a los familiares y conocidos de Camacho. Hemos solicitado un informe e investigación de todos los que han ingresado a esta área, personal civil, policial, incluidas las visitas que ingresaron al centro penitenciario. Vamos a tener la información porque hubo momentos en los que, aprovechando que habían conflictos afuera del centro penitenciario por organizaciones y colectivos, que hemos permitido que ingresen movilidades hasta la gobernación para evitar cualquier tipo de agresión, precautelando a la familia, a los hijos y a los mismos abogados, sostuvo el funcionario. Sobre las visitas a Camacho mencionó que se dieron bastantes concesiones, como el permiso a Fátima Jordán para que permanezca junto a su esposo las 24 horas, además que se les dejaba ingresar a otros visitantes sin hacer fila para evitar reclamos.
Enfatizó que hicieron los máximos esfuerzos por precautelar su salud a riesgo de recibir reclamos de otros presos por las desigualdades. Limpias considera que quizás cometieron un error al priorizar a las visitas de Camacho, ya que en muchas ocasiones no han entrado por el conducto regular, y tenemos la sospecha también de que en estos momentos que no han seguido los conductos regulares, que se haya aprovechado esas situaciones para el posible ingreso de la Cámara. Nos hace creer que el ingreso y salida de la Cámara no ha sido regular, dijo. Adelantó que habrá sanciones por la falta de controles en los ingresos de personas y automóviles, pero primero se agotarán las instancias administrativas internas antes de que el caso pase a manos del Ministerio Público. El jueves, la defensa de Camacho denunció el hallazgo de una cámara espía ubicada en la pared de la puerta del baño que recién fue construida. En ese momento anunciaron la presentación de una demanda penal porque consideraron que se violaron los derechos a la privacidad y a la dignidad de su defendido y de su esposa, que se quedaba en la celda. Sin embargo, la policía se negó a recibir la acusación para investigar este caso. La cámara oculta utilizada en la celda del gobernador cuenta con tecnología que capta audio y además graba imágenes por largos periodos de tiempo, incluso en situaciones adversas donde la luz es inexistente, refiere el comunicado emitido por el equipo de comunicación del gobernador. Al momento de la denuncia del descubrimiento de la cámara espía, según Limpias, solicitaron la presencia de personal de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y del Instituto de Investigaciones Técnico-Científicas de la Universidad Policial para que inicien con las verificaciones, pero ambas instancias negaron que exista una cámara y cableado. Régimen Penitenciario ratificó ayer su versión de que no se encontró evidencias de una cámara ni cableado en el área médica destinada al gobernador cruceño y por lo tanto rechazó las denuncias de espionaje que alarmó a más de un político. Resaltó que el gobernador cruceño no habría querido entregar el material encontrado mediante un acta, incluso cuando la Defensoría del Pueblo y personal estaban presentes. Además, manifestó que su abogado, Martín Camacho, sacó la cámara de forma irregular y sin revisión de los policías. Para Iván Lima, ministro de Justicia y Transparencia Institucional, se deben investigar las dos versiones del caso denunciado, tanto por la defensa de Camacho, que refiere a la instalación de la cámara escondida por el Ministerio de Gobierno, como las acusaciones del régimen penitenciario que apuntan a posibles allegados del gobernador. Estoy planteando dos hipótesis y esto se dilucida en un debido proceso, en una investigación. Lo que hay que hacer es facilitar la información para que la justicia actúe, afirmó. La autoridad gubernamental dijo que no hay pruebas de que la cámara hubiera sido instalada por régimen penitenciario, pero además dijo que tampoco fue entregada en el penal, sino fuera de él, con lo que, en su criterio, la defensa de Camacho dañó su caso. En ese entendido, reitero que la investigación de estas dos hipótesis, la que plantean los abogados de Camacho y la que plantea régimen penitenciario, deben dilucidarse en un debido proceso. Lo que resta y deberíamos esperar es el trabajo de la Fiscalía, la policía y el órgano judicial, el juez que controlará este proceso y tendremos una decisión definitiva, dijo. Sobre el rechazo a la denuncia presentada por los abogados de Camacho ante la policía, dijo que la forma de presentar una denuncia es por ventanilla y sin necesidad de hacer un circo, recurriendo a la prensa, por lo que les pidió usar un tono ético. Agregó que no existe alguna intencionalidad de entorpecer su trabajo. La manera de presentar una denuncia es muy fácil y sencilla. Se presenta ante una ventanilla. Si los abogados de Camacho quieren hacer un circo con gritos y amenazas, ellos han sido los que han causado un problema, y no hubo un problema de institucionalidad pública, ni al momento de recibir la denuncia, ni en otro. Creo que hay que pedir un poco de tranquilidad y que se cumpla el procedimiento, concluyó. Efraín Suárez, asesor de la Gobernación de Santa Cruz, detalló que el equipo jurídico acudirá a la Defensoría de la Mujer y de la Niñez, porque en la celda del gobernador no solo se habrían filmado a su esposa, sino a su hijo menor de 13 años. Están preparando las acciones legales para defender los derechos constitucionales y humanos del gobernador, de su esposa e hijos, resaltó. Mencionó que el gobernador fue informado por otros presos sobre la instalación de cámaras y micrófonos durante el acondicionamiento de la celda, que había despertado la desconfianza del gobernador. Faltan 15 minutos para las 8 de la mañana. Resaltan respuesta vigorosa y entusiasta de la ciudadanía a la iniciativa de reforma judicial vía referéndum.
desmienten intenciones de aperturar la Constitución Política del Estado para acortar el mandato de Luis Arce. En comunicación con Panamericana, el exalcalde de La Paz e integrante de un grupo de juristas independientes que impulsa la reforma judicial mediante modificación parcial de la Constitución Política del Estado, Juan del Granado, destacó la vigorosa y entusiasta respuesta de la población en general a la recolección de firmas para viabilizar este objetivo. La aceptación ciudadana, la respuesta ciudadana es muy vigorosa, muy alentadora, muy entusiasta. En todo el país este mismo tipo de respuesta, como te digo, entusiasta de la gente se está manifestando. Vamos a consolidar datos este fin de semana, pero te hablo de, por ejemplo, Santa Cruz, que creo que ha avanzado más que otros departamentos. Entiendo que se han ya llenado más de 400 libros. Eso significa más de 40,000 adherentes, ¿no? Aquí en La Paz debemos estar superando los 200, acercándonos a los 300. Bueno, y así un poquito decreciente en todo el país estamos en esta tarea, ¿no? Entonces estamos con mucho ánimo. Sin embargo, nos están faltando manos. Tu abogado comunicó que tras algunos días de ajuste y consolidación se ampliará la información en torno a sitios habilitados para adherir firmas en los libros avalados por el Tribunal Supremo Electoral en todo el país, así como la adhesión de instituciones dispuestas a reforzar la cruzada. Vamos a hacer un ordenamiento mucho más eficiente y vamos a hacer una difusión de mayor amplitud. Es que estos días también han sido días de ajuste, de consolidación, incluso de experiencia para mucha gente que no ha estado en campañas y que ahora está en una campaña de carácter democrático institucional, ¿no? Deben estar funcionando aquí en La Paz, en La Pérez, al final de la pasarela, entrando a la Comercio, deben estar en San Francisco, igualmente en la Camacho, en el cruce de Villas, en San Pedro, y como no, están en la iglesia de San Miguel, en la zona sur. 10 puntos fijos que se han consolidado en la ciudad de La Paz. La próxima semana van a aparecer en distritos posiblemente, ya no solamente en el eje troncal de la ciudad, como te digo, en San Pedro, hay un punto instalado, y en el Alto, que es muy importante, porque hay una respuesta ciudadana muy significativa, muy importante. Juan del Granado desmintió además las versiones de figuras de oficialismo que detectan la intención de aperturar la Constitución Política del Estado para afectar el mandato del presidente Luis Arce. No hemos conocido voces de lo más desinformadas, para no decir de mala fe, tanto del oficialismo como de la oposición conservadora, o de alguna oposición conservadora, o de algunos personeros del oficialismo, que están dando cuenta de este tipo de versiones absolutamente equívocas. Esto no tiene nada que ver con revocatorios. Esta es una propuesta que no está dirigida contra el gobierno, en primer lugar. Es una propuesta que no viene de la oposición político-partidaria, viene de la sociedad y está dirigida a la sociedad. Vamos a reformar la Constitución en 15 artículos exclusivamente referidos a la administración de justicia. No se va a abrir la Constitución indiscriminadamente, como dice alguien. Y por otro lado, claro, necesitamos una reforma estructural, no parches como lo que están planteando otros, ¿no? Porque esta reforma, siendo de carácter estructural, es el inicio de un proceso de largo aliento de construcción de una nueva administración de justicia, pero a partir de este punto de partida estructural. Faltan ahora 10 minutos para las 8. Consideran que la propuesta de reforma judicial de profesionales independientes no tiene posibilidades reales de prosperar. El analista político Franklin Gutiérrez formuló consideraciones en torno a preocupaciones coyunturales en Bolivia, como ser la reforma judicial y el movimiento ciudadano en rechazo a un régimen autoritario. Sobre el primer punto, recordó que el problema del sistema judicial se remonta a varios años y tiene elementos de análisis distintos entre el área urbana y rural, presupuestos, formación profesional y consignas partidarias, entre otros, haciendo necesario un gran pacto social a largo plazo. Son temas muy profundos, muy profundos. Considero yo que el problema de la justicia en Bolivia tiene la edad de Bolivia. La primera propuesta que debe hacerse es
preguntarle al pueblo y decirle, señores del pueblo boliviano, ¿están de acuerdo ustedes en que ya no debe corresponderle al soberano elegir a los magistrados? Primera pregunta es de suma importancia estructural y constitucional. Yo veo que en las propuestas hay una mezcla de estructura, superestructura, de corrupción, de mal presupuesto y de todo, ¿no? Entonces una mezcla, incluso las preguntas son muy largas y muy citadinas. No estamos pensando, por ejemplo, qué dicen las áreas rurales sobre el tema justicia, es donde están más desprotegidos. No nos dicen nada sobre el origen y la radiografía técnica y científica que deben darnos sobre el tema justicia. Según el analista, para que la reestructuración judicial tenga éxito, es imprescindible la voluntad política del gobierno actual y la distinción entre los conceptos de estructura y superestructura en una evaluación seria. Son temas muy profundos, que no se los va a resolver en preguntas, respuestas, en encuestas, sino amerita pues todo un proyecto y la participación no solo de abogados, sino también de la sociedad en sí, ¿no? Yo veo que esta propuesta, para mí, que es muy mezclada entre estructura y superestructura, no va a solucionar el problema de la justicia a muy corto plazo, ¿no? Esto amerita un proyecto y un pacto social entre el gobierno y los gobernados a través de plataformas serias, ¿no? Donde participen no solamente abogados, participen juntas vecinales, participen colegios de abogados, participen universidades y reunirse y sacar una tesis del problema estructural de la justicia y luego separadamente presentar otra tesis del problema superestructural de la justicia. En conclusión, Gutiérrez opinó que la propuesta en cuestión no tiene posibilidades de prosperar en un periodo breve y por ello quedará solamente en la buena intención y la recolección de firmas sin efecto real. A mi criterio no va a prosperar, se va a quedar en iniciativa y en firmas y nada más, ¿no? La voluntad política, por ejemplo, les hablan de voluntad política, no hablan de voluntad política. Partimos en errores conceptuales que no educan al pueblo boliviano, ¿no? Entonces, considero yo que esta propuesta puede ser recogida para un proyecto ya más grande, general, porque el tema de la corrupción no solamente es citadina, como lo están planteando. El problema de la justicia abarca área urbana, área rural, también abarca la justicia comunitaria. He escuchado que están pidiendo presupuesto para la justicia comunitaria, eso ya es volver los liberales a los pueblos indígenas y ellos no se rigen por esos esquemas. Es otro grave error de este proyecto, de esta plataforma privada, que están lanzando preguntas y recabando firmas para el cambio de justicia de forma muy desordenada. 6 minutos para las 8. La CIDH pide aplicar el fallo contra reelección. El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Joel Hernández, recomendó aplicar un fallo internacional de 2021 que establece que la reelección presidencial indefinida no es un derecho que deba ser protegido por la Convención Americana. El exhorto planteado se dio en el contexto de la decisión que asumió el 17 de enero la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, que optó por ratificar la resolución que avaló la sentencia constitucional que dispuso la reelección indefinida de Evo Morales, precisamente a partir de un derecho humano que invocó para postularse en 2019. La Constitución Política del Estado no reconoce esa posibilidad y los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016 prohibieron a Morales buscar la reelección por encima de los límites constitucionales. No tengo grandes datos sobre este pronunciamiento, pero sí quiero precisar que una opinión consultiva de la
Corte IDH y la naturaleza de estas decisiones es establecer el derecho aplicable para situaciones generales y no estar referida a un país. Es importante que en cualquier proceso se tomen en cuenta las conclusiones de la opinión consultiva. En este caso ha sido muy cuidadosa en examinar los derechos electorales de la Convención Americana. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la entidad de más alto rango en interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos, apuntó Hernández. El diputado Marcelo Pedrazas, de la Alianza Opositora Comunidad Ciudadana, planteó una acción popular sobre esta resolución, precisamente porque el Tribunal Constitucional del país interpretó la Carta Americana por encima de los criterios de la Corte IDH y de la Convención. La sentencia constitucional 084/2017, emitida por anteriores tribunos, determinó la reelección indefinida como un derecho humano, lo que permitió la candidatura de Morales por cuarta vez consecutiva a la presidencia en las elecciones de 2019. En marzo de 2022, esta sala ya rechazó la acción para anular esta sentencia, pero Pedrazas impugnó la decisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, que ordenó que el trámite se haga en una audiencia, pero se volvió a denegar la tutela. El parlamentario denunció que la justicia desconoció la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que la reelección no es un derecho humano. La justicia constitucional mantiene vigente este abrupto e inconstitucional fallo a partir de un sometimiento del poder político de Evo Morales hacia el Tribunal Constitucional de la época, sostuvo Pedrazas. El argumento de la Sala Constitucional fue que una acción popular no puede modificar una sentencia producto de una acción de inconstitucionalidad como esta sentencia 084, y en esta línea declaró improcedente la acción planteada por Pedrazas. El opositor expresó su esperanza que si la justicia constitucional expulsa del ordenamiento jurídico esa sentencia que avala la reelección indefinida, Morales ni otro mandatario podría ser habilitado para más reelecciones. 3 minutos faltan para las 8. Magisterio Urbano de La Paz garantiza inicio de clases este 1 de febrero, pese a la vigencia del rechazo a la actualización curricular. El dirigente de la Federación de Maestros Urbanos de la ciudad de El Alto, Felipe Loza, transmitió a Panamericana las resoluciones de un reciente encuentro del sector a nivel departamental en el que se evaluó la actualización curricular y el inicio de clases el 1 de febrero. Según reportó, el rechazo a la malla curricular instruida por el Ministerio de Educación se mantiene vigente, por lo que este lunes se convocará un consejo consultivo regional que definirá estrategias en las que se contemplan medidas de presión. Sin embargo, recalcó que en vista de la amplitud de la comunidad educativa y sus intereses, las clases sí comenzarán según lo previsto el 1 de febrero. En el departamento de La Paz tuvimos una conferencia departamental donde la mayoría de los maestros han indicado de que rechazamos esta improvisación de la educación. Y asimismo, el jueves pasado, el 26, en Potosí, específicamente en Villazón, un encuentro nacional de los maestros de todo el país. De la misma forma han ratificado el rechazo a la nueva malla curricular y en ese marco la siguiente semana estaríamos yendo a nuestras unidades educativas a coordinar con los padres de familia, a organizarnos con los maestros y la segunda semana a nivel nacional vamos a tener movilizaciones, reiteramos, siempre velando la calidad de la educación y por lo tanto claramente indicamos de que los maestros no vamos a ser cómplices de la improvisación de la educación, ya que el gobierno pretende salvar a la ley 070 que ha fracasado con algunos parches con la modificación de la nueva malla curricular. Por último, Loza emitió una reflexión sobre los ajustes que el gobierno debería aplicar durante esta gestión 2023 en el ámbito educativo. Evidentemente, los maestros del país vamos a constituirnos a nuestras unidades educativas, reiteramos, a organizarnos con los maestros, con los padres de familia, porque los padres de familia saben que sus hijos van a ser perjudicados. Algunos supuestos padres de familia que levantan, que agitan la bandera azul, en estos últimos días han salido en conferencias de prensa, etcétera. Reiteramos, ¿quién va a cargar con todo el peso de esta nueva malla curricular o con la educación? Es el padre de familia. En ese marco, con los maestros del país,
Y ya tenemos como tarea la primera semana del mes de enero, organizarnos con los padres de familia, así unificar la lucha. Y en ese marco también pedimos a toda la opinión pública, a los bolivianos en su conjunto, tenemos que unirnos para defender nuestra educación y arrancar mejores condiciones. Sobre todo, creemos que como trabajadores tenemos que seguir. Ha llegado la hora de unir ya la lucha y así combatir a este gobierno que prácticamente poco o nada hace por los trabajadores. Son las 8 de la mañana en punto. Hasta aquí las informaciones del Panamericano Matinal. Gracias, amigos, por su atención. De inmediato les presentamos la información internacional con el servicio exclusivo de CNN y las noticias de la hora. Enseguida, el servicio informativo CNN. Cada hora, a la hora. Hola, soy Leticia Guevara desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. La semana comienza en Ucrania con feroces batallas en el este y sur del país, mientras que las autoridades informan de más víctimas y daños a la infraestructura civil. En Donetsk se reportan los combates más intensos mientras las fuerzas rusas están tratando de avanzar hacia Liman, Bakhmut y Advika. Allí, al menos una persona murió y otra resultó herida. En Gerson, las fuerzas rusas dispararon 42 veces con artillería, morteros, tanques y vehículos de combate de infantería, según informó la administración militar de esa región. Tan solo en 24 horas han realizado todas estas actividades, dejando al menos 3 personas muertas. En Jarvik, en tanto, una persona murió y 3 resultaron heridas, mientras la policía regional de Zaporilla dijo que en las últimas 24 horas las fuerzas rusas bombardearon la infraestructura civil en diferentes partes de la región, dañando casas y edificios residenciales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, comenzó este domingo una gira de 3 días por Medio Oriente. El funcionario llegó a la región en un momento de alta tensión debido a una escalada de violencia entre israelíes y palestinos que no se había visto en años. Blinken llegó este domingo a El Cairo, la capital de Egipto, para reunirse con el presidente Abdel Fattah el-Sisi, con el fin de tratar asuntos como la asociación estratégica entre el país árabe y Estados Unidos y el apoyo a las elecciones en Libia. Este lunes, Blinken se encuentra en Jerusalén para reunirse con el primer ministro Benjamin Netanyahu, en lo que será la primera visita de un diplomático estadounidense a Israel desde la formación de un nuevo gobierno que incluye una línea ultranacionalista y partidos ultrarreligiosos. Y finalmente, el martes, Blinken viajará a Ramallah, donde se espera que se reúna con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. En tanto, el Papa Francisco condenó este domingo lo que calificó como una creciente espiral de la muerte entre israelíes y palestinos, que según sus palabras arrebata la esperanza de reconciliación entre los dos pueblos. Durante la oración del Ángelus en la plaza de San Pedro, Francisco expresó su pesar por la muerte de 10 palestinos durante acciones militares y sobre el ataque de un palestino a una sinagoga a las afueras de Jerusalén el viernes, que dejó 7 personas muertas y 3 heridas. Papa hizo un llamado a ambos gobiernos y a la comunidad internacional para encontrar otros caminos y un diálogo sincero por la paz. Una explosión dentro de una mezquita en la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, dejó este lunes al menos 25 muertos y 120 heridos, según Shafiullah Khan, el comisionado adjunto de Peshawar. La mezquita está situada dentro de las líneas policiales de la ciudad y en su mayoría es atendida por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. La explosión tuvo lugar en medio de las oraciones de la tarde. Esta es una noticia en desarrollo. Y en deportes, Novak Djokovic amanece este lunes como el nuevo número 1 del tenis mundial. Djokovic salió en busca de su 10º trofeo en Melbourne para incrementar su ya histórica cifra de títulos en el Abierto de Australia. Su rival fue el griego Stefanos Tsitsipas, quien hizo todo lo que pudo, pero Djokovic prevaleció para completar un triunfo con parciales corridos de 6-3, 7-6, 7-6 para sumar la 10ª que obtiene en Australia y empatar a Rafael Nadal como máximo ganador de torneos de Grand Slam con 22 títulos. Eso es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Para más información sobre estas historias y conocer las últimas noticias, siempre puedes visitar cnne.com/5 Cosas. Desde Atlanta, les informó Leticia Guevara. Sigan conectados y bien informados a través de cnne.com. Ustedes han seguido el servicio informativo CNN con las noticias de la hora. Hasta la próxima. La onda de su sintonía
Customs, quienes compren y vendan lubricantes de contrabando o adulterado, ponen en riesgo su negocio y los vehículos de sus clientes. Según el artículo 181 del Código Tributario Boliviano, las autoridades pertinentes podrán decomisar la mercadería, cerrar el establecimiento e inclusive privar de libertad al propietario. Cuide su negocio, su economía y a cada uno de sus clientes. Para mayor información, contáctenos al 180-28-887. Si hay movimiento, hay móvil. Dueñas y dueños de negocios se dieron cuenta que yapamos a todos, pero a nosotros nadie nos yapa. En Banco FIE eso quedó atrás. Haz todos tus cobros con QR y nosotros te yapamos un increíble televisor. Sé uno de nuestros 15 clientes que más pagos haya recibido y gana. Olvídate del efectivo y cobra con QR. Banco FIE, eres tú. Esta entidad es supervisada por ASFI. Promoción válida del 9 de diciembre de 2022 hasta el 3 de marzo de 2023. Participan de la promoción los clientes FIE que vendan productos o servicios con cobros mediante QR simple que se hayan realizado desde el 9 de diciembre de 2022 hasta el 24 de febrero de 2023. Fecha de entrega de premios 3 de marzo de 2023. Este día es un día muy importante para todos nosotros porque iniciamos la gestión haciendo la entrega de un lote importante en salud para todos los salteños y las salteñas. ¡Que viva la salud! ¡Que viva la ciudad del Alto! La alcaldesa Bacopa prioriza la salud en el inicio de gestión y entrega medicamentos, equipamiento, insumos médicos, muebles y un camión para hospitales de segundo nivel, 58 centros de salud y 145 consultorios vecinales de El Alto. 20 millones de inversión en lo que son medicamentos, son insumos, son lo que son mobiliarios para los diferentes centros de salud. Estamos también entregando 120 ítems. También dotamos de equipos de rayos X, estacionarios, ecógrafos, sillones odontológicos e instrumental médico para mejorar la calidad del servicio en nuestro municipio. La salud es uno de los pilares de nuestra gestión. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Piedra, papel o tijera. Bien, pregúntale al mesero la clave del Wi-Fi. Ay, amigo, ¿me podría...? Cámbiate a Tigo. ¿Esa es la clave? No, cámbiate a Tigo y recibe 5,000 megas de regalo con tu nuevo chip. ¡Cámbiate a Tigo! Registra tu nueva línea y recibe 100 megas. Recarga 10 bolivianos o más y recibe 3,100 megas. Y por tu segunda recarga de 10 bolivianos o más, recibe 1,800 megas más de regalo. En total, 5,000 megas. Promoción Hola Más, del 1 de octubre al 31 de enero de 2023. Entrega de regalos hasta el 1 de febrero de 2023. Promoción Recarga 2, del 1 de agosto al 31 de enero de 2023. Entrega de regalos hasta el 1 de febrero de 2023. Aplican condiciones. Más información en asterisco 611. Actividad autorizada y fiscalizada por la Autoridad de Juegos. Empresa regulada y fiscalizada por la ATT. Discolandia presenta Surcos Bolivianos, volumen 22. Yo te quiero, mi dulce amor, con todo mi ser. Yo te quiero de corazón, Lilian, linda flor. Un álbum doble con una selección musical cuidadosamente elaborada. No voy a volver, no pienso volver. Ya me olvidarás, ya te olvidaré, buscaré otro amor. Disponible en todas las agencias Discolandia. Ahora con servicios de envío a todo el país. Soy casado y es mi fortuna bajo la luna carnavaliar. Despojado de compromiso, tengo permiso para bailar. Ya llega el informe nacional. Enseguida, la extensa geografía patria reflejada en la ronda de corresponsales panamericanos. Panamericana Cochabamba ingresa en la ronda de corresponsales panamericanos. Álvaro Alcón en el resumen noticioso. Bienvenido. Gracias, muy buenos días. Nos referimos a las declaraciones del ministro de Defensa en torno a las repercusiones que existen también respecto en el Perú, respecto a una supuesta intromisión en asuntos internos. Recordemos que el país vecino ya se encuentra varias semanas en conflicto social. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, en declaraciones a los medios de comunicación, ha rechazado cualquier tipo de declaración de injerencia de nuestro país. Además, también rechazó las declaraciones de algunos congresistas peruanos en sentido de iniciar un conflicto bélico con nuestro país. Ha señalado que Bolivia se mantiene alejado de estos conflictos internos y que en todo caso exhorta a las autoridades peruanas a resolver de manera pacífica y mediante el diálogo sus conflictos internos. Escuchemos. Entendemos que esas declaraciones son resultado de la desesperación y además también es para intentar, en cierta manera, sobre todo yo creo echarle una cortina de humo a las malas decisiones que quizás se han asumido y querer
en realidad hacer que este problema se convierta en un problema internacional cuando no corresponde, ¿no? Nosotros llamamos a la cordura, llamamos a la reflexión, llamamos al pueblo peruano a que retorne a la senda de la paz, a la senda de la democracia, a la senda del Estado de Derecho. Cambiamos de ámbito informativo y señalamos que este fin de semana en Cochabamba han sido persistentes las lluvias, sobre todo en la región del trópico de Cochabamba, llegando a afectar a cerca de 1.000 hectáreas, de acuerdo a la evaluación de la Cámara Departamental Agropecuaria. Según el reporte preliminar que se tienen, ha habido afectaciones a plantaciones de banano, como también piña en algunos sectores, lo que obviamente va a perjudicar las exportaciones de Cochabamba a mercados del exterior, principalmente la Argentina. Este fin de semana han manifestado su preocupación, pues hasta el momento las inclemencias del tiempo continúan azotando a la región del trópico con lluvias y también con fuertes heladas en todo el departamento. Escuchemos lo que manifestaba justamente el representante de la Cámara Agropecuaria en Cochabamba, el señor Rolando Morales. Tenemos problemas en el trópico de Cochabamba, donde los vientos huracanados y adicionalmente acompañados de lluvias han perjudicado hace exactamente 10 días 1.000 hectáreas de las 7.000 que producimos para la exportación. Y de esas 1.000, 350 hectáreas ya son irreparables y ya no van a poder dar frutos este año. El año que viene posiblemente. Bueno, no hemos cuantificado aún. ¿Por qué? Porque habría que sumar 36 días de bloqueo el año pasado. Empezamos el año con 15 días de bloqueo. Y eso definitivamente nos ha puesto en una situación que estábamos al borde de perder el único mercado de la banana, que es la Argentina. 22.000 familias trabajando en ese rubro en un momento crítico. Por tanto, son varios factores, ¿no? Declaraciones de la Cámara Agropecuaria de Cochabamba respecto a estas afectaciones que se han sentido justamente este fin de semana. Y también indicarles de que ha habido ya preocupación este fin de semana a raíz de que el viernes se ha anunciado por parte de autoridades de gobierno la aparición de casos de gripe aviar en Cochabamba. Por ello, las autoridades sanitarias están trabajando para hacer el monitoreo correspondiente. Se ha manifestado que son más de 17.000 unidades de pollo que habrían presentado justamente esta enfermedad, la gripe aviar, indicando de que también se está realizando el seguimiento a distintas granjas, sobre todo en el eje metropolitano. Álvaro Alcón Almanza, Red Panamericana. Hay noticias en Panamericana Villamontes. Con ustedes, Fernando Mullicundo. Buenos días, amigos de la red Panamericana. Estas son las principales noticias desde Villamonte, ciudad benemérita y heroica del país, que presenta cielo completamente despejado, 28 grados de temperatura. Para informarles que después que se conociera el último reporte de la cantidad de larvas o de zancudos que existen en Villamontes, el reporte entomológico de parte de vectores de la red de salud, se ha iniciado la campaña de fumigación espacial en algunos barrios, los más críticos de Villamonte, según ha informado el doctor David Ceballos, responsable de salud de la alcaldía municipal, que el pasado sábado encabezó esta campaña. Ha manifestado lo siguiente a los medios de comunicación. Cumpliendo con lo programado, el día de hoy se encuentra haciendo la fumigada en todos los barrios de nuestro municipio de Villamontes. Creemos nosotros que debemos poner conciencia en lo que viene a ser el dengue, chikungunya y zika, ya que viene afectando a gran parte del país en distintos departamentos donde ya hay una declaratoria de emergencia. Nosotros como municipio creemos que también debemos hacer este trabajo de prevención. Tenemos 2 casos positivos ya de dengue en nuestro municipio, justamente en este barrio, donde se está dando el inicio a la fumigación en todo lo que viene a ser el municipio de Villamonte. Eso es lo que decía el doctor David Ceballos, justamente el barrio Litoral, un barrio bastante grande, ha recibido esta campaña de fumigación espacial, aunque también se ha sugerido a través de las redes sociales por parte de la población que la fumigación sea a domicilio para que el producto pueda ingresar hasta todos sus ambientes de los hogares, de esa manera eliminar los zancudos. La preocupación sobre el dengue ha hecho también de que se reúnan también la anterior semana las principales autoridades que tienen que ver en el tema de salud y se arranque ya con la fumigación espacial debido a estos 2 casos confirmados que anunciaba la autoridad de salud del municipio. Esa es la principal noticia para la red panamericana, informó Fernando Mullicundo.
El periodista panamericano José Flores Vidal tiene informes desde el Valle Alto de Cochabamba. Enlazamos con Panamericana Punata. Muchísimas gracias, muy buenos días. Con asistencia y participación de representantes de instituciones de regantes agropecuarios e invitados especiales, se llevó a cabo una asamblea general en instalaciones del local La Colmena, ubicado en la comunidad de Romancalle, municipio de Punata. Según informe de los organizadores de este importante evento por el agua en el Valle Alto, Severino Vallejos, Juan Orellana, Carlos Guzmán, este evento debía llevarse a cabo en el Coliseo Jorge Wilstermann de Punata. Ante negativa y el permiso respectivo para su utilización por parte del alcalde de Punata, se vieron obligados en la necesidad de buscar otro ambiente o recinto. De esta manera, demostrando total su rechazo, su indignación de todos los asistentes a este importante evento en contra de la autoridad municipal. Pese a estas dificultades, se llevó adelante este primer encuentro por el agua para la región y el Cono Sur. Después de un amplio análisis, debate, se llegó a las siguientes conclusiones. Lo primero y lo más destacable, se eligió una directiva donde participan representantes de todos los municipios afiliados del Valle Alto, Cono Sur, Sacaba, Quillacollo y Cochabamba. Este directorio está obligado a convocar a un primer congreso regional el próximo sábado 4 de marzo del presente año, garantizando la asistencia total de todos los municipios interesados en la ejecución de un macroproyecto de agua para consumo humano y en especial agua para riego, para beneficiar a todos los productores agropecuarios de la región. Desde Panamericana Punata, en el informe José Flores Vidal. Panamericana con estaciones propias en todo el país. Emisiones autorizadas y reguladas por ATT. Comsar SRL, distribuidor autorizado de lubricantes móvil para Bolivia, informa. Quienes compren y vendan lubricantes de contrabando o adulterado ponen en riesgo su negocio y los vehículos de sus clientes. Según el artículo 181 del Código Tributario Boliviano, las autoridades pertinentes podrán decomisar la mercadería, cerrar el establecimiento e inclusive privar de libertad al propietario. Cuide su negocio, su economía y a cada uno de sus clientes. Para mayor información, contáctenos al 180-28-887. Si hay movimiento, hay móvil. 50 millones que vamos a invertir en un distribuidor que va a llevar desarrollo y progreso a nuestra ciudad del Alto. El distribuidor Extranca Río Seco será una realidad. Se puso la piedra fundamental y las obras están en marcha. Será una de las infraestructuras más importantes de nuestro municipio. Será el distribuidor de la integración porque está ubicado en un lugar estratégico. Está la carretera Copacabana, Laja, tenemos el ingreso al estadio de Villa Ingenio, La Costanera, porque ese distribuidor de integración va a integrar a toda la ciudad del Alto y vamos a poder fortalecer el eje metropolitano que toda la ciudad del Alto está buscando para su desarrollo. La alcaldesa Bacopa proyecta el Alto a la modernidad y con soluciones integrales a problemas como la congestión vial y seguridad peatonal. El compromiso de la alcaldesa Bacopa es con su pueblo. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Discolandia presenta Surcos Bolivianos, volumen 22. Tan hermoso que es el sol, tan linda es la luna. Mi vida es como luna que vive en tus lindos ojos. Un álbum doble con una selección musical cuidadosamente elaborada. Te llevarás en tus maletas más que todo tu equipaje. Mi alma entera y mis ganas de abrazarte. Disponible en todas las agencias Discolandia. Ahora con servicios de envío a todo el país. Cuando tú estás a mi lado, tú me llenas de amor. Eres lo que hago
lo Nuestro sugiere ahora a Amaru, formación cochabambina nacida originalmente como trío el año 1975, incluida en el disco Románticos de la Canción Boliviana, editado y distribuido por Discolandia. Ya escuchamos Vives en mí. No estás aquí y aún vives en mí, arena en el mar azul. No estás aquí y habitas en mí, la gaviota en el cielo azul. Inútilmente intenté arrancar de mi mente, caminando ciegamente, sin saber qué fue de ti. Inútilmente intenté arrancar de mi mente, caminando ciegamente, sin saber qué fue de ti. ¿Cómo es posible este amor viva? Cuanto más lejos, más crece mi pasión. ¿Cómo es posible que este amor viva? Cuanto más lejos, más crece mi pasión. No estás aquí y habitas en mí, gaviota en el cielo azul. Inútilmente intenté arrancar de mi mente, caminando ciegamente, sin saber qué fue de ti. Inútilmente intenté arrancar de mi mente, caminando ciegamente, sin saber qué fue de ti. ¿Cómo es posible este amor viva? Cuanto más lejos, más crece mi pasión. ¿Cómo es posible que este amor viva? Cuanto más lejos, más crece mi pasión. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, En Panamericana hemos escuchado a Amaru interpretando Vives en mí. Algo de lo Nuestro ya regresa. Ahora el panorama noticioso se pinta desde Panamericana Potosí, informa Freddy Peñaranda. Buenos días, Bolivia. Luto y dolor en Potosí por el sensible fallecimiento en la clandestinidad de quien en vida fue el presidente del Comité Cívico Potosinista, Juan Carlos Manuel Huaypa, ocurrido este último fin de semana. Los restos mortales del expresidente del Comité Cívico Potosinista son velados en la Casa de Funerales Arcángel San Miguel, en la zona del Cementerio General, donde representantes de diversas instituciones regionales y departamentales, así como distintos sectores de la población, se dieron cita para depositar sus ofrendas florales y elevar una oración por su sorpresivo deceso
como consecuencia de la diabetes e hipertensión que sufría y la imposibilidad de recibir atención médica especializada por encontrarse en la clandestinidad como perseguido político desde diciembre del año 2021. A tiempo de expresar sus condolencias y profundo dolor por la irreparable pérdida de quien fuera máximo dirigente de Concipo, Juan Carlos Manuel, la presidenta en ejercicio del Comité Cívico Potosinista, Roxana Graci Porre, confirmó que este día lunes arribarán a Potosí dirigentes del Movimiento Cívico Nacional para participar de los actos póstumos que serán efectuados junto a representantes de instituciones y población potosina por la muerte del líder cívico, cuyo fallecimiento en la clandestinidad responsabilizó al gobierno central y a las autoridades judiciales por la falta de un debido proceso y garantías constitucionales para defenderse en libertad. Esto es nuestro sentir y esto lamentamos. No, en ninguna parte del mundo estamos en un gobierno tirano, estamos en un gobierno dictatorial. Por eso es que nosotros siempre hemos mencionado y hemos dicho, y ahora decimos libertad para todos los presos políticos. Basta de la persecución política. No solamente es Juan Carlos Manuel, también hay otro, Ramiro Zubia, que su madre está en estado de salud lamentable, es mala al corazón. En cualquier momento que la señora también pierda la vida, hace responsabilidad de este gobierno. Entonces, todos los potosinos estamos de luto y ahora más que nunca tenemos que salir a exigir la libertad de todos estos nuestros dirigentes, ex líderes cívicos, que el único pecado que han tenido es ir y luchar por las justas reivindicaciones de su departamento, nada más. Y ahora estamos presenciando el velorio de Juan Carlos Manuel, quien habíamos argumentado de que estaba mal de salud, no podía trabajar, estaba en pésima situación, pero nunca la justicia ha dado la posibilidad de que tengamos un proceso digno, un proceso claro. Juan Carlos Manuel Hualpa participó de las reuniones del Comité Cívico Potosinista como delegado del Colegio de Contadores. Su consecuencia en la defensa de los intereses regionales y nacionales posibilitó su elección como presidente de Concipo, desde donde luchó permanentemente por el litio, la preservación del Cerro Rico y otras legítimas reivindicaciones del pueblo potosino con energía y convicción, tal cual registra la grabación de archivos de Panamericana Potosí del Cabildo Abierto del 10 de noviembre del año 2021, donde se escuchó la voz de Juan Carlos Manuel Hualpa. Desde el fondo de su corazón, compañeros, como buenos potosinos, así rebeldes como somos, ayúdenme a decir: ¡Viva Potosí! ¡Viva Potosí! ¡Viva Potosí Federal! ¡Viva Bolivia! ¡Que viva la unidad de los bolivianos! Gracias, hermanos, a continuidad sigan la lucha. Paz en la tumba de quien fuera presidente del Comité Cívico Potosinista, Juan Carlos Manuel Hualpa, considerado mártir de la libertad, la justicia y la democracia. Dice el informe desde Panamericana, Potosí, patrimonio natural y cultural de la humanidad. Panamericana Trinidad ingresa en la ronda de corresponsales. Las informaciones con Raúl Romero. Gracias, buen día. Tenemos cielo nublado, 23 grados la temperatura. Hay probabilidad de lluvias. Ayer domingo en la madrugada, Trinidad soportó una intensa lluvia que hasta las 7 de la mañana inundó la ciudad, desnudando la realidad en la que vive la población trinitaria. Los barrios más afectados, como siempre, los más populosos, están fuera del anillo de circunvalación donde se tiene menos posibilidades económicas. Es así que en este momento, por lo menos la mitad de Trinidad tiene sus calles convertidas en lagunas, con el agua a la rodilla dentro de los hogares y sin ninguna ayuda.
Ayer la alcaldía recién se movilizó 4 horas después de lo sucedido, es decir, a las 10 de la mañana. Producto de esta pésima atención de riesgos, los efectos los soporta la población que vive en precarias condiciones, con calles destruidas, la basura flotando por todo lado, las enfermedades estomacales, respiratorias, enfermedades de la piel y el estrés, producto del hacinamiento que agravan la crisis. Hasta el momento la alcaldía no brindó cifras de las zonas afectadas ni de la gente damnificada, ya que incluso muchos dejan de trabajar por esta dramática situación. Y así como no se brinda datos sobre damnificados, las autoridades dan cifras que no son reales y que buscan frenar el descontento popular. Ayer el alcalde de Trinidad dijo que fueron 200 milímetros de lluvia acumulados y, como es usual, pidió que no le den toda la tarea al municipio. Ha sido una lluvia bastante considerable, casi 200 milímetros de lluvia caída en la madrugada, casi 200 milímetros de lluvia caída. No le den todo el trabajo al alcalde o los funcionarios municipales, son tareas integrales y se tienen que realizar en forma conjunta. Por su parte, el meteorólogo de Naabol, Guillermo Cortés, informó que entre las 3 y las 10 de la mañana se acumuló 122 milímetros de agua por metro cuadrado y no 200 como había sostenido el alcalde. Para el presidente del Consejo Municipal, Lino Mamani, el problema se presentó por un deficiente trabajo de planificación de la alcaldía de Trinidad. Estas cosas son lo que nosotros hemos observado, ¿no? La falta de planificación de la Secretaría de Obras Públicas. No puede ser que dejen los trabajos pendientes. La alcaldía de Trinidad no cuenta con un sistema de alerta temprana 24/7 con las herramientas de prevención y auxilio ciudadano necesarias para lluvias o cualquier contingencia. Ni siquiera en estos meses de agua cuenta un retén de emergencia, el único municipio del país que no tiene esta instancia que garantice la seguridad social y jurídica de sus habitantes. Según el arquitecto Rodolfo Coimbra, el proyecto de drenaje pluvial tiene un costo aproximado de $20 millones y ni siquiera hay un proyecto, porque la alcaldía no invierte nada en drenaje, ya que solo lo hacen vías pavimentadas que por falta de planificación traen estos problemas. En resumen, la capital del Beni, a 23 años de este nuevo siglo, con 200,000 habitantes, no tiene drenaje pluvial, alcantarillado sanitario ni agua potable, problemas estructurales que no son atendidos por falta de capacidad técnica en sus principales instituciones, como la Gobernación del Beni y la Alcaldía de Trinidad. Al cierre de este despacho, agradecemos a la masiva audiencia de la Red Panamericana por su sintonía. Fue el reporte desde Panamericana, Trinidad. Presencia de Panamericana en la ciudad de Quillacollo. Reporte de Jorge Apaza desde el Valle de Cochabamba. Gracias. Buenos días. Pone en estado de alerta brote de la gripe aviar que se dijo se detectó en Cochabamba, Sacaba y también en Quillacollo. El director general ejecutivo del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, Javier Suárez Hurtado, en un comunicado de esa institución confirmó el brote de gripe aviar en aves de traspatio en Quillacollo, por lo que rige la declaratoria de emergencia zoosanitaria en la zona. Los técnicos realizan el rastrillaje a 10 kilómetros a la redonda de los lugares afectados para identificar otros posibles casos. El comunicado dice también que se realiza la limpieza de la fuente de infección para su restablecimiento de condición sanitaria. Otra no deja de ser considerada una especie de entuerto de interpretación de normas del Consejo Municipal de Quillacollo, el caso de la suspensión de la concejal Maribel Muriel del Movimiento al Socialismo por 30 días calendario y sin goce de haberes. Ocurre que la concejal Maribel Muriel lleva adelante una denuncia con fines de esclarecimiento e investigación en contra de la concejal Teresa López y la exfuncionaria Maribel Alandia sobre incompatibilidad de funciones por grado de parentesco y uso indebido de influencias, para que la Comisión de Ética vea si correspondía a las sanciones o no, según establece el reglamento interno del Consejo Municipal a través de la Comisión de Ética. El concejal Ariel Echazú, de la Comisión de Ética del Consejo, señaló que la concejal Maribel Muriel planteó el caso de manera irregular. La concejal manejó declaraciones juradas protegidas por una ley de confidencialidad y ella manejó esa documentación. En el Consejo Municipal estamos empeñados en trabajar en bien de Quillacollo,
de manera de evitar problemas que en el pasado nos reportó una inestabilidad administrativa en la alcaldía de Quillacollo, sin dejar de lado nuestra función fiscalizadora, dijo Ariel Echazú. Ese el informe desde Quillacollo, la tierra de la integración nacional. Jorge Apaza Villegas para la Red Panamericana. Hasta aquí la ronda de corresponsales panamericanos. Gracias por la atención. Permiso.